La sala de partos estaba envuelta en un silencio espeso. Las luces blancas zumbaban débilmente sobre la cabeza de Lucía, mientras ella jadeaba entre el sudor y el dolor, aferrándose a la camilla con los dedos crispados. Había esperado ese momento durante 9 largos meses. Había soñado con el primer llanto, con ese instante mágico en que su hija la reconociera solo por la voz. Pero lo único que escuchó fue silencio. «Vamos, Lucía, empuja», gritó la matrona. Un último grito. Un esfuerzo desgarrador. Y entonces, el peso del cuerpo pequeño sobre su vientre. Pero no hubo llanto. No hubo movimiento. «¿Qué pasa?», murmuró Lucía, agotada. «¿Por qué no llora?». Nadie respondió. Las enfermeras se miraron entre sí, tensas. El médico tomó al bebé con rapidez y se alejó hacia otra mesa, ocultando el rostro. Lucía intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a caer de nuevo. El sudor corría por su frente. Las lágrimas, sin permiso, caían por sus mejillas. «¿Está bien? ¿Está bien mi hija?». Una enfermera se acercó con pasos suaves. Tenía los ojos bajos. Y voz ensayada. «Lo sentimos mucho, señora Gutiérrez». «¿Qué?». La niña nació sin signos vitales. Lucía se congeló. «No, no, no puede ser, yo la sentí, se movía esta mañana. Tenía hipo. Estaba viva». «A veces ocurre», dijo el médico, sin mirarla a los ojos. «Un fallo súbito. No lo vimos venir. Déjenme verla. Quiero sostenerla». «No es recomendable, está muy débil. La llevaremos a cuidados post-mortem». «No. Tráiganme a mi hija». Pero ya se la habían llevado. Días después, le entregaron un certificado de defunción. No hubo entierro. Solo una caja blanca que nunca le mostraron y un papel firmado. Lucía gritó, imploró, suplicó. Pero nadie escuchó. Desde entonces, su mundo se volvió gris. Los colores se desvanecieron. Las sonrisas ajenas dolían. Y cada vez que pasaba frente a un parque con niños, algo en su pecho se rompía un poco más. No volvió a intentar tener hijos. No volvió a amar. Solo sobrevivía. Esperando que el tiempo la adormeciera por completo. Hasta que una tarde de otoño, 18 años después, alguien tocó a su puerta. Lucía abrió. Y lo que vio al otro lado, le quitó el aire. Una joven, de unos 18 años. Cabello oscuro. Piel clara. Y los mismos ojos. Los mismos. Exactamente los que ella veía cada noche en sus sueños. La joven la miró, nerviosa. Apretó los labios. Y dijo: «Perdón, no sé por qué estoy aquí. Pero siento que... usted me conoce». 18 años. 18 inviernos en los que la casa se llenaba de ecos. 18 cumpleaños marcados por velas que nunca se encendieron. 18 años de evitar pasar frente al antiguo cuarto pintado de rosa. Lucía vivía sola, en una casa silenciosa, ordenada hasta el extremo. Cada cosa tenía su lugar. Cada día tenía su rutina. Despertarse, preparar café, leer el periódico aunque no le interesara. Regar las plantas. Trabajar desde casa como traductora. Acostarse temprano. Y, por las noches, esperar. Esperar que, no lo sabía. Pero cada atardecer, su cuerpo parecía prepararse para algo. Como si aún esperara oír un llanto detrás de la puerta. Como si su alma supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Lucía no hablaba mucho con nadie. Su madre había muerto 3 años después del parto. Su pareja de entonces la abandonó semanas más tarde, incapaz de soportar el dolor compartido. «Es que tú no lloras», le había dicho. «¿Y eso qué significa?», preguntó ella. «Que parece que ni te dolió».
Pero sí dolía. Dolía tanto que ni siquiera podía sacarlo en palabras. Dolía en los huesos, en las manos, en los silencios eternos. Una vez al año, Lucía visitaba el cementerio. No había tumba. Solo una lápida simbólica con el nombre, Amelia Gutiérrez, 2005. Allí dejaba una flor. Nunca decía nada. Solo respiraba. Y volvía a casa. Pero aquel otoño, algo cambió. Las luces de la casa parpadeaban por las noches. Los sueños se volvieron vívidos. Una niña, de rostro borroso pero con sus ojos, aparecía entre sombras, diciéndole: «No llores. Yo estoy aquí». Y luego, despertaba. Un día, regando sus plantas en el patio, encontró algo que la hizo paralizarse. Una pequeña pulsera plástica, como las que se dan en maternidades. Rota, sucia, medio enterrada. Tenía un nombre escrito a mano. Amelia. Lucía la sostuvo entre los dedos como si fuera un hueso frágil. Miró a su alrededor, esperando una explicación lógica. ¿Un recuerdo viejo? ¿Una coincidencia? ¿Un mal sueño? Pero no. Aquello no tenía sentido. Nunca trajo esa pulsera a casa. Nunca le permitieron ver a su hija. Nunca tuvo un objeto físico con su nombre. Aquella noche, no pudo dormir. Encendió su computadora. Buscó el nombre del médico que la atendió aquel día, Dr. Carlos Vicente Ríos. Desaparecido del registro. Licencia médica anulada en 2006. Clínica cerrada por reformas estructurales. Ningún número de contacto. Ninguna respuesta. Y entonces, Lucía hizo algo que no había hecho en 18 años. Escribió Niños robados en maternidades España. Y lo que encontró la dejó temblando. Historias. Testimonios. Casos abiertos. Madres que nunca vieron a sus hijos. Enfermeras que cambiaron de identidad. Adopciones tramitadas bajo el nombre de muerte fetal. Lucía retrocedió en la silla. ¿Y si nunca estuviste muerta? La noche siguiente, Lucía soñó con la misma niña. Solo que esta vez, la niña hablaba más claro. Pronto tocaré tu puerta, mamá. Lucía despertó agitada. Y a la tarde siguiente. Toc toc. 2 golpes en la puerta. Lucía caminó lentamente. Abrió. Y allí estaba. La joven. Con esos ojos. Con esa boca. Con ese temblor en las manos. Disculpe, dijo la chica, no sé por qué estoy aquí. Pero siento que, la conozco. Y que usted, me conoce a mí. Lucía no supo cuánto tiempo estuvo mirando a aquella joven en silencio. Unos segundos. O tal vez años comprimidos en un instante. Los mismos ojos color miel. La misma curva en la ceja izquierda. La misma mirada que ella había imaginado cientos de veces. ¿Te sientes bien?, preguntó la joven, dando un paso atrás. Lucía parpadeó. Su voz salió seca, quebrada. ¿Quién eres? Me llamo Alba. Alba Serrano. No quiero molestarla, de verdad. Solo, vi esta casa y sentí que debía venir. Estoy de paso, vine buscando a alguien que me diera información sobre mi madre biológica. ¿Tu madre biológica?, repitió Lucía. Alba asintió. Fui adoptada. Me lo dijeron hace poco, y desde entonces no dejo de tener la misma pesadilla. Una mujer que me llama mi niña. Y una habitación con paredes color rosa. Y, no sé por qué, pero usted tiene su voz. Lucía se apoyó en el marco de la puerta. Sentía las piernas de algodón. La garganta, cerrada. El corazón, latiendo donde no debía. ¿Cuántos años tienes, Alba? 18. Lucía no respondió. Solo abrió un poco más la puerta. Entra. En el interior,
Alba observaba todo con ojos atentos. La casa era cálida, con un aroma a jazmín y té. En las paredes, fotos de paisajes, pero ninguna de familia. En el comedor, un portarretratos boca abajo. ¿Vives sola?, preguntó Alba. Lucía asintió mientras servía 2 tazas de té. ¿Y tú? Estuve viviendo con mis padres adoptivos, hasta que murieron. Después, encontré unos papeles. No había nombre de madre. Solo un documento sellado. Y una dirección que apuntaba a esta zona. He tocado muchas puertas, pero cuando vi la suya, algo dentro de mí dijo, es aquí. Lucía colocó la taza frente a ella. Temblaba levemente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tienes alguna marca de nacimiento? Una señal. Algo en la piel. Alba dudó un momento. Sí, en la clavícula. Una especie de luna. ¿Por qué? Lucía se levantó sin decir palabra. Fue al dormitorio. Abrió una caja. Volvió con una antigua ecografía impresa en papel térmico y un registro médico. Esto, dijo Alba, al ver la imagen, ¿es una ecografía? Lucía asintió. La tuya. La doctora me dijo que tu marca era una anomalía pigmentaria, visible incluso antes del nacimiento. Alba miró su piel. Miró la imagen. El silencio se volvió espeso. ¿Qué estás diciendo? Lucía apretó los labios. No quería decirlo. Porque si lo decía, sería real. Estoy diciendo que tú eres mi hija. Mi hija muerta. Alba se levantó bruscamente. ¿Muerta? Me dijeron que habías nacido sin vida. Nunca te vi. Nunca escuché tu llanto. Solo me entregaron un papel y el vacío. Pero eso no tiene sentido. No. ¿Y por qué sientes que me conoces? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué tienes mis ojos? Alba tenía la respiración agitada. Esto es una locura. No, esto es la verdad intentando salir después de 18 años de silencio. Alba retrocedió. Necesito aire. Te entiendo, dijo Lucía, con un nudo en el pecho. Pero por favor, no te vayas. No otra vez. Alba salió al patio, caminó en círculos, se sentó en un banco. El cielo se nublaba. Dentro de ella, una batalla. Toda su vida creyó que era alguien. Ahora, ni siquiera sabía si su nombre era real. Lucía la miraba desde la puerta. No quería presionarla. Pero tampoco podía soltarla. Porque esta vez, no la dejaría ir sin luchar. Alba pasó esa noche en casa de Lucía. No por decisión, sino por agotamiento. La cabeza le daba vueltas. El corazón parecía haberse separado del cuerpo. Lucía preparó una habitación de invitados, que hasta entonces solo usaba para guardar cajas. Y desde el pasillo, escuchaba cómo Alba se movía, se duchaba, abría cajones, susurraba por teléfono. No podía dormir. Ni una de las dos. Por la mañana, Alba bajó a la cocina. Lucía ya estaba preparando café. Buenos días, dijo con voz ronca. ¿Dormiste? Apenas. ¿Y tú? Tampoco. Lucía le sirvió una taza. Alba la aceptó. Un momento extraño, 2 desconocidas, compartiendo el café como si fuera algo cotidiano. Y entonces empezó. El desfile de coincidencias. Lucía observó cómo Alba se servía azúcar, 2 cucharadas exactas, con el mismo gesto que ella. Luego se sentó cruzando las piernas del mismo modo. Y al beber, hizo ese pequeño sonido, como una S suave al final, que solo ella tenía. Lucía se quedó en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Alba. Nada, solo que, me recuerdas a mí. En el transcurso del día, la tensión fue cediendo. Lucía le mostró viejos álbumes.
Fotos suyas de joven, fotos de su embarazo. Eres igual a mí a los 18, dijo, señalando una imagen. Es perturbador, admitió Alba. Es como mirarme en el espejo, pero en otro tiempo. Después del almuerzo, Alba fue al baño. Al salir, se detuvo frente al espejo del pasillo. Lucía estaba a unos pasos detrás, observándola. A veces me quedaba aquí parada, dijo Lucía. Imaginaba cómo serías. Si serías rubia o morena. Si tendrías mis gestos. Si serías feliz. ¿Y ahora, qué piensas? Lucía se acercó. Ambas quedaron reflejadas, una al lado de la otra. Mismo perfil. Mismo ángulo de la nariz. Mismo lunar en la mandíbula. Que el espejo nunca miente. Por la tarde, Alba fue a caminar. Lucía la vio alejarse por el sendero de grava. Y por primera vez en 18 años. Sintió miedo verdadero. No por la pérdida, sino por la posibilidad de volver a perderla. Esa noche, Alba volvió con una expresión extraña. Caminé hasta la estación. Pensé en irme. Lucía no dijo nada. Pero algo me retuvo. No sé si es una intuición. Una necesidad. O solo el vacío que llevo arrastrando desde niña. Lucía la miró con ojos húmedos. Yo también he vivido con un vacío. Y tú lo llenas. Incluso sin explicaciones. Alba respiró hondo. Quiero saber la verdad. Toda. Quiero saber si soy quien creo ser. O si mi vida entera fue una mentira. Lucía asintió. Mañana, haremos una prueba. ¿Una prueba? De ADN. Al día siguiente, el silencio entre Lucía y Alba ya no era incómodo. Era un silencio de espera. De contención. Ambas sabían que lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. Para bien, o para siempre. Lucía llamó a un laboratorio privado. Pidió una prueba de ADN urgente. Tenía contactos, había traducido varios informes médicos en el pasado. No hizo preguntas. Solo dijo. Quiero confirmar si esta joven es hija mía. Le ofrecieron una cita ese mismo día. Al mediodía, ya estaban sentadas en una pequeña sala blanca, iluminada por tubos fluorescentes. Una mujer de bata azul se acercó. Será rápido y sin dolor. Solo tomaremos una muestra bucal de ambas. Lucía asintió. Alba también. ¿Cuánto tiempo tardarán? 24 a 48 horas. Lucía bajó la mirada. Alba cruzó los brazos. Ambas deseaban que fuera inmediato, y al mismo tiempo, no. De vuelta en casa, el aire se había vuelto más denso. No discutían. No especulaban. Solo convivían. Comieron poco. Vieron una película sin prestarle atención. Y al anochecer, Alba preguntó. ¿Y si no soy? Lucía no respondió al instante. Si no eres. Seguirás siendo lo más parecido que tengo a mi hija. Y no te dejaré ir. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Lucía atendió. ¿Señora Gutiérrez? Ya tenemos los resultados. Puede venir a recogerlos personalmente. O, si prefiere, se los leemos por teléfono. Lucía tragó saliva. Léalos. Una pausa. El sonido de papeles moviéndose. Y luego, una voz firme. El análisis de compatibilidad genética muestra un 99,97% de coincidencia entre Lucía Gutiérrez y Alba Serrano. El resultado indica relación biológica madre-hija. Lucía soltó el teléfono. No lo dejó caer. Simplemente lo dejó en la mesa. Y luego se sentó. Alba entró desde la cocina. ¿Qué pasó? Lucía alzó la mirada. No necesitó decir nada. Alba lo vio en sus ojos. En el temblor de sus manos.
en la forma en que se llevó los dedos a la boca. ¿Soy tu hija? Lucía asintió. Lentamente. Con lágrimas cayendo sin control. Alba retrocedió un paso. Se sostuvo del respaldo de una silla. Luego se dejó caer en ella. Entonces, ¿todo fue una mentira? Todo lo que creías saber, sí, murmuró Lucía. Pero lo que sentías, no. Alba pidió los documentos. Lucía se los imprimió del correo que recibió del laboratorio. Minutos después, Alba fue a su mochila y sacó su certificado de nacimiento. Había otra mujer registrada como madre. Otro apellido. Otro hospital. Lucía leyó el documento. Este hospital no existe. ¿Cómo? Fue cerrado hace más de 15 años. Por irregularidades. Y la mujer que aparece como tu madre no tiene registro profesional en el sistema de salud. Ambas se miraron. ¿Entonces, me robaron? Lucía tragó saliva. A mí también. El resto del día fue un torbellino de emociones. Lágrimas. Abrazos inciertos. Largas pausas sin saber qué decir. Alba buscó fotos en una caja que Lucía tenía bajo la cama. Encontró una pulsera de tela. Un dibujo de un bebé hecho por Lucía en terapia. Una hoja con posibles nombres. ¿Clara? Preguntó Alba. Era el nombre que te iba a poner. Alba la miró. Y por primera vez. La llamó mamá. Entonces. Me llamo Clara. Lucía no respondió. Solo la abrazó. Por fin. Después de 18 años de vacío. Ese abrazo tuvo nombre. A la mañana siguiente, Clara despertó con la sensación de que el mundo era nuevo y falso al mismo tiempo. Lucía la observó desayunar en silencio. Era la primera vez, en 18 años, que tenía a su hija delante. Y aún así, no sabía por dónde empezar. ¿Quieres saber todo? Preguntó finalmente. Clara asintió. Lucía tomó su portátil, encendió la pantalla y buscó una carpeta con el nombre Parto 2005. Aquí tengo los escaneos del certificado de defunción. El hospital. El nombre del médico. Todo lo que me entregaron. Clara lo leyó con atención. ¿Clínica Santa Aurora? Sí. Estaba en la periferia. No era muy conocida. Me la recomendó una ginecóloga privada. Me aseguraron que era moderna, discreta y con atención personalizada. ¿Has intentado volver? No. No tuve fuerzas. Pero creo que ha llegado el momento. Esa misma tarde, se dirigieron en coche a la dirección que aparecía en los documentos. El barrio había cambiado. Nuevos edificios. Viejas casas derruidas. Y al llegar al número 312. Nada. Ni rastro de clínica. Solo un supermercado moderno con vidrios reflectantes y aparcamiento nuevo. Lucía descendió lentamente del coche. Miró a su alrededor. Aquí estaba. La entrada era ahí. Recuerdo las losas blancas y el mural de flores pintado. Clara se acercó a un guardia del supermercado. Disculpe, ¿sabe qué había aquí antes de este lugar? El hombre rió suavemente. Antes de esto, creo que un centro médico abandonado. Pero fue demolido hace más de 10 años. Nadie quería entrar. Decían que pasaban cosas raras. ¿Le interesa por algo? Mucho, dijo Clara. Volvieron al coche. Lucía estaba visiblemente alterada. Lo borraron. Borraron todo. Como si nunca hubiera existido. Pero hay huellas, murmuró Clara. Siempre quedan rastros. Sacó el móvil y comenzó a buscar. Clínica Santa Aurora e irregularidades. Clínica clausurada en 2005. Partos ilegales y España 2000S. Y entonces apareció. Un artículo de 2006.
Pequeño, en un blog local. Una investigación anónima alerta sobre partos sin documentación oficial en una clínica de las afueras. El Ministerio de Salud clausura el centro por falta de registros completos y condiciones médicas inapropiadas. Diario Provincia Sur. Lucía leyó en voz alta. Se sospecha que algunos recién nacidos fueron declarados muertos sin confirmación oficial por personal no acreditado. Clara se quedó en silencio. Es decir, no fuiste la única. Volvieron a casa con una misión: encontrar a alguien que hubiese estado allí. Lucía publicó un mensaje en un foro de madres. ¿Alguien dio a luz en Clínica Santa Aurora entre 2003 y 2005? Me interesa contactar con otras mujeres. Es muy importante. 2 días después, recibió el primer mensaje. Yo estuve allí. Mi bebé también murió al nacer. Pero algo no encajaba. Nunca vi el cuerpo. ¿Podemos hablar? Lucía le respondió de inmediato. Se llamaba Ido Roldan. Vivía a 50 kilómetros. Quedaron en encontrarse. Cuando se vieron, Lucía sintió un escalofrío. Eva tenía el mismo temblor en las manos. La misma tristeza encapsulada. Nos mintieron, ¿verdad? Dijo Eva sin rodeos. Sí. Yo he vivido 17 años preguntándome si estaba loca por dudar de un papel. Pero mi instinto de madre nunca me dejó en paz. Clara las observaba. Era como ver a 2 partes del mismo espejo, rotas por distintas grietas. ¿Recuerdas al médico?, preguntó Lucía. Doctor Carlos Vicente Ríos. ¿El mismo? Sí. Eva sacó una carpeta. Yo contraté un investigador privado hace años. No pude seguir pagando, pero encontré algo. ¿Qué? El doctor desapareció. Después del cierre, se fue del país. Pero antes, trabajó en una fundación de adopciones internacionales. Lucía tragó saliva. ¿Adopciones? Sí. Fundación Horizonte. Legal por fuera. Podrida por dentro. Hay rumores de que vendían bebés declarados como muertos. Clara no pudo más. ¿Entonces fui vendida? Eva bajó la mirada. No lo sé. Pero es muy probable. Lucía se levantó. Tenía la mirada en llamas. Si ese hombre vive, lo voy a encontrar. Y así empezó una nueva etapa. Ya no se trataba de la herida, ni del reencuentro, ni de la verdad emocional. Ahora era una guerra. Y Lucía no pensaba perderla. Después del encuentro con Eva, algo se quebró dentro de Clara. Una parte suya, la que aún quería creer que todo había sido un error administrativo, murió esa noche. El silencio en casa era distinto. Ya no era el de la espera. Era el del duelo por una mentira. Lucía intentaba mantenerse fuerte, pero notaba el cambio. Clara no dormía bien. Apenas comía. Y había empezado a revisar su propia historia con ojos nuevos y furiosos. Una tarde, Lucía la encontró en el suelo del salón, rodeada de cajas de recuerdos que trajo consigo. ¿Qué haces? Busco algo que me diga que no fue real. Que todo lo que viví no fue una actuación. Entre papeles, encontró una vieja carpeta etiquetada como adopción. Pero al abrirla, no estaba la documentación oficial que recordaba. No había acta del juez, ni certificado del hospital. Solo un sobre amarillo, con un único documento. Certificado de cesión voluntaria, sin fecha, sin firma legal. Y una nota escrita a mano. Trátala bien. Ella no sabe nada. Clara se quedó helada. ¿Qué es esto? Lucía lo leyó. Luego la miró, horrorizada. ¿Tu madre adoptiva te mostró esto? Nunca. Siempre dijo que todo había sido legal. Que sus amigos del juzgado la ayudaron porque no podía tener hijos. Lucía se levantó. Caminó hasta la cocina.
Respiraba fuerte. ¿Y si ella sabía? ¿Y si fue parte? Clara tardó unos segundos en responder. Yo, quiero pensar que no. Pero ahora todo tiene otro color. Las veces que evitaba hablar de mi nacimiento. Las respuestas vacías. Las contradicciones. Esa noche, Clara tomó una decisión. Volvió a la casa donde creció. Lucía le ofreció acompañarla. Ella se negó. Necesito hacerlo sola. Si ella me mintió, quiero que lo diga a mi cara. La casa estaba vacía desde que su madre adoptiva falleció 2 años atrás. Pero aún tenía llave. La abrió. Entró. Polvo. Silencio. Un olor estancado de cosas sin vida. Revisó los cajones. Las cajas del armario. El escritorio del despacho. Y en el fondo de un archivador metálico. Un diario. Antiguo. De tapa de cuero. En la primera página, con letra nerviosa. A veces me despierto con miedo de que alguien venga a buscarla. Clara sintió el corazón en la garganta. Pasó las hojas, devorando cada línea. No pregunté mucho. Me la entregaron. Dijeron que era mejor así. Que su madre biológica no sobrevivió al parto. Yo solo quería una hija. Y la amé. Pero la culpa no me deja dormir. Algunas noches, ella me mira como si supiera. Como si su sangre recordara que no soy yo. Clara dejó caer el cuaderno al suelo. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de una ira antigua que hasta ahora no tenía nombre. Me robaste la verdad. Gritó al vacío. Volvió a casa de Lucía al amanecer. Ojeras. Las manos temblando. Le entregó el diario sin hablar. Lucía lo leyó en silencio. Y cuando cerró la última página, solo dijo: ahora ya no hay dudas. A partir de ese día, madre e hija se volvieron inseparables. No por obligación, sino por decisión. Por necesidad. Por el tiempo perdido que no volvería jamás. Y que aún podía transformarse en futuro. Pero había algo más. Algo que Clara no había contado aún. Un nombre. Un apellido. Que aparecía en una carta arrugada al final del diario. Gracias por confiar en nosotros, señora Serrano. Como acordado, Carlos Ríos se encargará de todo. Mamá, dijo Clara, encontré al doctor. Lucía la miró, conteniendo la respiración. ¿Dónde? En Argentina. En una clínica privada. Con otro nombre. Lucía apretó los puños. Vamos por él. Lucía no estaba sola. Nunca lo estuvo. Solo que ahora, por fin lo sabía. Después de leer el diario, y descubrir la carta que mencionaba al doctor Carlos Ríos, supo que no bastaba con saber la verdad. Había que gritarla. Clara creó un blog anónimo. Subió su historia. Fotos. Partes del diario. Resultados de ADN. Y una frase que tocó muchas conciencias. Me robaron el derecho a saber quién era. Pero no me quitarán el derecho a luchar por lo que soy. Al día siguiente, llegaron los primeros mensajes. 1. Luego 3. Luego 27. Mujeres de todas partes del país. A mí me dijeron que murió en el parto, pero jamás vi su cuerpo. El médico también era Carlos Ríos. Mi historia es igual. Mis padres lloraron, pero el hospital desapareció. Lucía y Clara las contactaron una por una. Hicieron videollamadas. Grabaron testimonios. Y una tarde, se reunieron por primera vez, en persona. 10 mujeres. Ojos tristes. Almas rotas. Pero esa tarde, algo las unió. La rabia convertida en coraje. Lucía tomó la palabra. A todas nos dijeron lo mismo, murió. Pero nunca vimos a nuestros hijos.
Nunca nos dejaron despedirnos. Nos dieron papeles, no respuestas. Es hora de que alguien pague por esto, dijo Eva, la primera que se había unido a ellas. Juntas, contrataron a un periodista de investigación. Lucía vendió algunas joyas de familia para financiarlo. El periodista, llamado Alex Muñoz, escuchó sus historias. Leyó los informes. Visitó archivos cerrados. Tocó puertas que otros evitaban. Aquí hay algo más grande de lo que imaginaba, dijo en una de las reuniones. No es solo un doctor. Es una red. Las pruebas empezaron a encajar. El mismo médico. Las mismas fechas. El mismo patrón, mujeres solas, vulnerables, sin recursos para enfrentar al sistema. Niños declarados muertos. Documentos falsificados. Entregas discretas a familias adineradas. A veces en el país. A veces fuera. Y en el centro de todo. El nombre de Carlos Vicente Ríos, ahora operando bajo un alias en una clínica privada de Buenos Aires. Clara no podía contener su furia. Vivió tranquilo todos estos años, mientras nosotras nos tragábamos el vacío. Pero no más, respondió Lucía. El periodista publicó un artículo devastador. Madres del Silencio, la red de bebés robados que nadie quiso ver. Incluía entrevistas, documentos, pruebas genéticas y una fotografía reciente del Dr. Ríos con una nueva identidad. Dr. Víctor Salcedo. El artículo se volvió viral. Programas de televisión. Redes sociales. Comentarios de mujeres que nunca hablaron, hasta ahora. Alguien filtró la dirección de la clínica. Clara quiso ir de inmediato. No, dijo Lucía. No podemos cometer errores ahora. Pero no eran las únicas que se movían. Una fiscal, sensibilizada por el caso, decidió reabrir el expediente de la clínica Santa Aurora. Emitió una orden internacional de investigación. La noche antes de viajar a Argentina, Lucía se reunió con todas las madres en su casa. Encendieron una vela por cada hijo perdido. Clara, de pie, con los ojos brillando, dijo en voz baja. Vamos a encender la verdad. Y cuando él nos vea, no verá víctimas. Verá fuego. En el avión, mientras sobrevolaban el Atlántico, Lucía tomó la mano de su hija. ¿Estás lista? No. Pero voy igual. El cielo de Buenos Aires estaba gris cuando aterrizaron. Una fina lluvia parecía anticipar la tensión que flotaba en el aire. Lucía y Clara descendieron del avión sin hablar. Las acompañaban Eva y el periodista Alex Muñoz, quien ya había coordinado una reunión con la fiscal local. El doctor, Víctor Salcedo, trabaja en una clínica de fertilidad privada, explicó Alex. Pero hay más, también aparece vinculado a fundaciones internacionales de adopción legal. Lucía frunció el ceño. Legal, pero construida sobre mentiras. Exacto, dijo Alex. Y gracias al artículo, la justicia argentina emitió una citación formal. No puede ignorarla. Hoy, vamos a verlo. La fiscal, una mujer firme llamada Daniela Ferreira, las recibió personalmente. Están aquí porque son valientes, dijo. Y no están solas. Hemos abierto una investigación penal por apropiación ilegal de identidad, falsificación de documentos y trata de personas. Clara apretó los dientes. Solo quiero mirarlo a los ojos. Lo tendrán. La clínica estaba ubicada en una zona acomodada. Fachada blanca, moderna, con carteles publicitarios sobre nuevas oportunidades para formar familia. Irónico. Y cruel. Dentro, el personal intentó evitar la entrada. Pero la fiscal tenía una orden. Minutos después, apareció él. El hombre. Carlos Vicente Ríos. Ahora con el cabello más blanco. Piel bronceada. Traje médico perfectamente planchado. Lucía lo reconoció al instante. Su cuerpo tembló.
pero no por miedo. Por rabia. ¿Señora?, preguntó él, fingiendo cortesía, ¿nos conocemos? Clara dio un paso al frente. Yo sí lo conozco. Soy la hija que usted robó. Él parpadeó. Un solo segundo de sorpresa. Pero lo suficiente para que todos lo notaran. No sé de qué hablan, murmuró, intentando controlar el momento. Usted firmó mi acta de defunción, dijo Lucía, mostrando una copia. Pero mi hija está viva. Y aquí está. Esa firma debe ser un error. ¿Y esta carta?, dijo Clara, sacando la nota hallada en el diario. ¿Y estos archivos? ¿Y las otras madres que están aquí afuera, esperando su turno para decirle en la cara lo que hizo? Carlos dio un paso atrás. Esto es una cacería mediática. Yo ayudé a cientos de familias a tener hijos. A costa de destruir otras. Gritó Eva, entrando a la sala. La fiscal intervino. Doctor, está siendo formalmente imputado. Tiene derecho a un abogado. Pero le advierto, cada palabra puede ser usada en su contra. Él guardó silencio. Horas más tarde, ya en la oficina de la fiscalía, comenzó la toma oficial de declaración. Lucía y Clara escucharon desde una sala contigua. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Carlos confesó. No lo hice solo, dijo, con voz áspera. Había jueces, abogados, asistentes sociales. Era un sistema. Se justificaba como adopción humanitaria. Pero claro, ninguna de las madres lo sabía. Lucía se llevó las manos al rostro. Clara la abrazó. Lo hicimos, mamá. Lo hicimos. En las semanas siguientes, la historia explotó en los medios. Más de 30 mujeres se presentaron con historias similares. Algunas encontraron a sus hijos. Otras, solo respuestas. Pero para todas, había justicia. Carlos Ríos fue arrestado formalmente. El juicio quedó agendado. Y las autoridades españolas solicitaron su extradición. En una entrevista para la televisión nacional, Clara habló al país. No quiero venganza. Quiero verdad. Porque solo con la verdad, podemos sanar. Lucía, sentada a su lado, la tomó de la mano. Me arrebataron 18 años. Pero el resto, es nuestro. Y así, lo que empezó como un duelo solitario, se convirtió en un movimiento. En una red de mujeres que dejaron de llorar en silencio. Y empezaron a hablar con fuerza. Clara pensó que nada podría sacudirla después de ver al hombre que le robó su vida esposado, caminando hacia una celda. Pero la verdad. Es una criatura viva. Siempre encuentra una forma más de cambiarlo todo. Pasaron 2 semanas desde el juicio preliminar. Lucía y Clara volvieron a España. Intentaban reconstruir una rutina, una normalidad. Pero la normalidad ya no existía. Ahora eran madre e hija. Pero con apenas días de historia compartida. Y aunque compartían gestos, miradas, incluso el mismo lunar en el cuello. Algo no terminaba de encajar. Una noche, mientras organizaban viejas cajas, Clara encontró una carpeta médica que Lucía había olvidado. ¿Esto qué es? ¿Dónde la encontraste? En el fondo del armario. Dice banco genético, compatibilidad mitocondrial. Lucía se puso tensa. Recordó lo que había intentado enterrar. Es una prueba antigua. De cuando aún buscaba respuestas. ¿Puedo verla? Lucía dudó. Pero asintió. Clara abrió el sobre. En su interior. Un informe médico de un laboratorio forense privado, fechado hace más de 10 años. Lucía había enviado una muestra de su propio ADN. Comparada con el de un mechón de cabello que recibió anónimamente años atrás, de una niña adoptada. En ese informe, la compatibilidad era del 0%. ¿Esto qué significa? Lucía tragó saliva.
que en su momento pensé haber encontrado a mi hija. Pero no lo era. Clara guardó silencio. Pero la idea sembró una duda nueva. ¿Y si yo tampoco lo soy? No digas eso. Mamá. Hay algo dentro de mí que no termina de encajar. Los recuerdos. Las emociones. Las pesadillas. A veces siento que fui más que una víctima. Siento que fui parte. Esa noche, Clara no durmió. Soñó con una habitación blanca. Con luces fuertes. Con médicos sin rostro. Con una voz que decía. Esta no era la madre acordada. A la mañana siguiente, Clara hizo algo inesperado. Contactó directamente al equipo forense de la fiscalía. Solicitó una prueba genética extendida, de secuenciación completa. No solo para confirmar la maternidad biológica, sino también su origen completo. Lucía se enteró 2 días después. ¿Por qué lo hiciste? Porque necesito saber quién soy. Toda la verdad. Incluso si duele. Lucía, herida, intentó responder, pero se detuvo. Está bien, dijo finalmente. Yo también necesito estar segura. Una semana más tarde, llegó el sobre. Ambas estaban sentadas en la mesa del comedor. La misma mesa donde tomaron el primer café juntas. Donde habían llorado, reído, jurado no separarse. Clara abrió el sobre. Sacó los papeles. Y leyó en voz baja. Compatibilidad genética nuclear, 99,97%, relación madre-hija confirmada. Compatibilidad mitocondrial, 0%, sin relación materna mitocondrial directa. Lucía se quedó en blanco. ¿Qué significa eso? Clara respiró hondo. Que biológicamente, sí soy tu hija. Pero no nací de tu cuerpo. Lucía parpadeó, confundida. ¿Cómo es posible? Porque me gestó otra mujer. Pero tú eres mi madre genética. El silencio fue total. Y luego, una sola palabra. Vientre subrogado, sin tu consentimiento. Lucía recordó. En los últimos días del embarazo, la clínica la trasladó preventivamente. Dijeron que su presión estaba alta. La sedaron. Y cuando despertó, todo había terminado. Me robaron, hasta el parto. Clara bajó la cabeza. Hay una mujer ahí fuera que me llevó en su cuerpo. ¿Crees que deberíamos buscarla? Lucía respiró hondo. Luchando contra un mar de emociones. Si tú lo necesitas, lo haremos. Pero quiero que sepas algo. No importa cómo llegaste a mí. No importa qué parte es sangre, qué parte es piel. Eres mía. Y yo soy tuya. Y así, con una verdad aún más compleja que antes. Madre e hija sellaron su vínculo no en la genética, sino en la elección. En el amor construido desde el abismo. La historia de Lucía y Clara ya no les pertenecía solo a ellas. Era de todas. De Eva. De las otras madres que habían llorado frente a cementerios vacíos. De hijas e hijos que crecieron sin saber que su vida empezó con una mentira. El reportaje de Alex Muñoz fue compartido millones de veces. Los titulares lo resumían así. Madres del silencio, la red que vendió bebés como si fueran propiedad privada. Pero lo que ninguna estadística podía medir era el poder emocional que despertó. Mujeres comenzaron a contar sus historias. A mirar atrás y atar cabos sueltos. A pedir exhumaciones. A exigir pruebas de ADN. El miedo se rompió. La fiscal Ferreira contactó con Lucía y Clara para una entrevista nacional. El canal más visto del país. Prime Time. En vivo. ¿Están seguras? Preguntó Alex. Esto las pone en el centro de todo. Clara lo miró con decisión. Precisamente por eso. Lucía, con la misma calma firme que años atrás había aprendido a usar como escudo, dijo.
Ya no tenemos miedo. La entrevista fue histórica. La presentadora leyó la introducción. Hoy no hablaremos de estadísticas. Hablaremos de vidas. De mujeres a las que les dijeron que no tenían derecho a llorar. Y de una hija que volvió, con la verdad. Lucía relató su experiencia. Clara habló de su identidad perdida. Contaron la verdad completa, sin adornos. Sin buscar lástima. Solo justicia. ¿Qué esperan lograr con esto?, preguntó la periodista. Que ninguna madre vuelva a enterrar a un hijo que aún respira, dijo Lucía. Que ninguna niña crezca creyendo que su historia comenzó en el abandono, dijo Clara. Al día siguiente, el teléfono no paró de sonar. Periodistas. Activistas. Políticos. Fiscales. Incluso antiguos trabajadores de clínicas que querían testificar de forma anónima. Lucía fue invitada al Parlamento para hablar ante una comisión especial. Este no es un caso aislado. Es un patrón. Una maquinaria que funcionó durante décadas. Y que solo ahora empieza a oxidarse con nuestras voces. Clara creó una fundación junto a Eva y otras hijas reencontradas. Vidas robadas, voces recuperadas. Ofrecían asesoramiento legal, acompañamiento psicológico y pruebas genéticas subvencionadas. La web colapsó en su primer día. Más de 10.000 visitas. Y mientras la justicia seguía su lento camino judicial, la sociedad cambió más rápido que nunca. Programas escolares incluyeron módulos sobre derechos reproductivos. Se aprobó una ley que obligaba a los hospitales a grabar y registrar con detalle cada nacimiento y muerte neonatal. Se crearon protocolos para madres que dudaban del parte médico. Todo gracias a ellas. A Lucía. A Clara. A la verdad, aunque tardía. A la voz que un día se atrevió a decir: no acepto esta mentira. Pero aún quedaba una última decisión. Clara había recibido una carta. De la mujer que la gestó. No pedía perdón. No se justificaba. Solo escribía: no fui tu madre. Pero te llevé dentro. Y aunque no pude elegir todo, hoy te libero del silencio. Clara miró la carta. Lucía la abrazó desde atrás. ¿La vas a responder? No lo sé. Pero por fin siento que tengo elección. Y en esa palabra, elección, había algo que ninguna red de poder, dinero ni medicina pudo quitarles. La libertad de ser quienes realmente eran. Pasaron meses. La historia había dejado los titulares. Pero no los corazones. Clara vivía con Lucía en una casa distinta, lejos de la ciudad. No para huir, sino para empezar. Un jardín con limoneros. Un estudio con luz natural. Y una cocina donde aprendían a cocinar juntas, entre risas torpes y recuerdos recuperados. ¿Ya decidiste qué estudiarás?, preguntó Lucía una mañana, mientras regaba las plantas. Clara, sentada con un cuaderno en las piernas, respondió: psicología. Quiero ayudar a otras personas que pasaron por esto. Que no saben quiénes son. Que se sienten piezas de un rompecabezas roto. Lucía sonrió. Me parece perfecto. El pasado seguía allí. A veces en una pesadilla. O en un aroma que traía un recuerdo. O en una fecha del calendario que dolía. Pero ya no gobernaba sus días. Ahora era parte de la historia. No el final de ella. Un día, Clara recibió una invitación. Una exposición fotográfica en Madrid, Madres Invisibles, organizada por su fundación. ¿Vas a ir?, preguntó Lucía. Clara la miró. Quiero que vayamos juntas. En la exposición, había retratos de mujeres con los ojos cubiertos por vendas blancas. Símbolo de la negación. Del dolor silenciado. En el centro, una pared vacía. Con una sola palabra escrita. Decide.
Y debajo, una mesa con papeles y bolígrafos. Clara tomó uno. Escribió en letras firmes. Elijo vivir. Elijo recordar. Elijo amar, sin pedir permiso. Al regresar a casa, Clara se sentó con Lucía en el porche. El atardecer teñía el cielo de naranjas suaves. El sonido de los pájaros envolvía el momento con calma. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó Clara. ¿Qué? Que durante años pensé que no tenía derecho a reclamar mi verdad. A buscar mi nombre. A amar a quien me parió sin parirme. A decir que yo elijo quién es mi madre. Lucía le tomó la mano. ¿Y ahora? Ahora sé que no necesito pedir permiso. Porque en un mundo donde me arrebataron todo, yo volví a elegirme. Lucía la abrazó. Y en ese abrazo, no había culpa. No había preguntas. Solo una certeza compartida. El amor real no nace en un papel. Se construye, se defiende. Y se elige. Era una mañana clara de primavera. La luz entraba por las ventanas con la suavidad de quien no quiere interrumpir nada. Y sin embargo, hoy todo iba a cambiar. Clara estaba de pie frente al espejo del pasillo. Ese espejo. El mismo donde Lucía, meses atrás, la había mirado y dicho: el espejo no miente. Hoy, Clara tampoco mentiría. En sus manos, sostenía una carpeta blanca. Dentro, una resolución judicial. Una nueva partida de nacimiento. Un nuevo documento de identidad. No. No nuevo. El verdadero. Nombre, Clara Gutiérrez Roldán. Fecha, la misma. Madre, Lucía Gutiérrez. Padre, desconocido. Habían borrado la mentira. Y escrito, al fin, la verdad. Lucía la esperaba en la cocina, preparando té de menta. ¿Lista? Clara sonrió. Más que nunca. ¿Quieres que vayamos? No. Quiero hacerlo sola. Es mi momento. Pero quiero que me esperes en casa, con esa cara que pones cuando estás orgullosa. Lucía rió, con los ojos ya brillando. Entonces, estaré así todo el día. Clara caminó por las calles del pueblo con una ligereza que no conocía. Era como si cada paso fuera suyo por primera vez. Llegó al registro civil. Firmó los papeles. Entregó el documento anterior. Recibió el nuevo. Y al salir, se detuvo. El sol le dio en la cara. Cerró los ojos. Y susurró: ahora sí. Ahora empiezo de verdad. Esa noche, colocó algo sobre la chimenea. Una caja pequeña. Dentro, el antiguo documento falso. Una fotografía de su infancia con otra familia. La nota que decía trátala bien. Y el diario de la mujer que la crió. Cerró la tapa. La ató con un lazo blanco. No los odio, dijo en voz baja. Pero tampoco me pertenecen. Lucía le preguntó: ¿qué harás con la caja? Nada. Solo la guardaré. Como recuerdo de todo lo que fui. Antes de decidir lo que soy. Y en esa decisión, Clara cerró su historia. Pero no como un punto final. Sino como una puerta abierta. Porque el pasado ya no la definía. No era víctima. No era solo hija. No era solo símbolo. Era Clara. Entera. Libre. Y con nombre propio. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto. No de ausencia, no de pérdida, no de espera. Sino de paz. Lucía preparaba café. Clara escribía en su escritorio junto a la ventana, con los pies descalzos y el cabello suelto, envuelta en una tranquilidad nueva. Nadie diría que esta era la misma mujer que años atrás se buscaba en documentos rotos. Que fue arrancada de su origen.
que vivió una vida con un nombre que no le pertenecía. Ahora todo era distinto. Porque esta historia, su historia, ya no era una herida. Era una cicatriz que contaba algo poderoso. Sobreviví. Una tarde, Lucía encontró una carta sobre la mesa. Escrita con la caligrafía firme de Clara. Mamá. Durante años me pregunté quién era. Me sentía como una hoja suelta en medio de una tormenta. Pero el día en que abriste esa puerta y me miraste con los ojos llenos de reconocimiento, supe que el viento me había traído a casa. Gracias por buscarme aún cuando te dijeron que no existía. Por abrazarme sin certezas. Por amarme antes incluso de saberlo. Ahora ya no temo a lo que fui. Porque tengo claro quién soy. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que no hiciste suficiente, solo recuérdalo. Asterisco asterisco estoy aquí. Te elegí. Y ahora sí, mamá, estoy en casa, asterisco asterisco. Lucía leyó la carta 1, 2, 3 veces. Y luego la guardó en su pecho, entre las costillas. Donde van las verdades que te salvan. Esa noche, salieron al porche juntas. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como puntos de conexión. Como si el universo, al fin, hubiera querido contar la historia completa. Lucía sostuvo la mano de su hija. ¿Estás feliz? Clara asintió. Estoy libre. Y mientras las dos miraban el cielo en silencio, comprendieron lo más importante. Que no importan los años robados. Ni las mentiras impuestas. Ni las heridas que dejó la búsqueda. Porque el amor verdadero, el que se elige y se reconstruye, es más fuerte que cualquier sombra. Y ellas lo habían demostrado. Corazón Amarillo fin.